Nadie sobrevive a una noche así en el mar de Bering. Vientos de más de 140 kilómetros por hora, olas de 20 metros y un frío que puede congelar la piel en segundos. Pero aquel hombre decidió quedarse en cubierta. Su nombre era Eli Sørensen, marinero del barco pesquero Arctic Wind. Mientras el resto de la tripulación se refugiaba bajo cubierta, Eli permaneció solo, de pie, amarrado al casco, con el mar rugiendo frente a él. No tenía órdenes, no buscaba héroes, solo se negaba a obedecerle al miedo. El radar del barco mostraba una tormenta creciendo sin control, un ciclón que se había formado en apenas 6 horas. Las olas golpeaban como paredes líquidas y el Arctic Wind se inclinaba hasta 40 grados, al borde de volcar. Cualquier marinero con experiencia habría entrado, pero Eli no lo hizo. Las cámaras de seguridad lo muestran intentando asegurar una red que amenazaba con romperse. En ese momento, una ola gigantesca, la más alta registrada por el barco en toda su historia, lo cubrió por completo y desapareció. Durante 2 minutos y 3 segundos, el Arctic Wind perdió contacto con él. Ni señales térmicas, ni respuesta por radio, ni movimiento visible, solo el rugido del mar. En el mar de Bering, eso equivale a una sentencia de muerte. Pero cuando la tripulación ya lo daba por perdido, una voz distorsionada sonó por el intercomunicador. «Todavía no he terminado». Era Eli. Aún estaba vivo. Y lo que había sobrevivido allí afuera iba más allá de lo humano. Pocos mares en el mundo concentran tanta muerte como el mar de Bering. Entre Alaska y Rusia, esta masa de agua gélida es conocida por una sola cosa: no perdona errores. Aquí, las olas pueden alcanzar los 30 metros de altura, comparables a un edificio de 10 pisos. En invierno, el aire puede descender hasta los menos 50 grados Celsius y el agua rara vez supera los 2 grados Celsius. A esa temperatura, un cuerpo humano pierde la conciencia en menos de 2 minutos. Los marineros lo llaman la licuadora del planeta. Las corrientes del Pacífico chocan con las del Ártico, creando un muro de agua y viento que puede moverse a más de 100 kilómetros por hora. Cuando ambas masas se enfrentan, se forman olas cruzadas, que llegan desde direcciones opuestas y hacen que el barco literalmente salte sobre su propio eje. Y eso no es lo peor. En el mar de Bering se registran cada año entre 600 y 800 tormentas, una cifra que no se da en ningún otro punto del planeta. La visibilidad puede pasar de 5 millas a 0 en segundos. Los capitanes experimentados dicen que allí el radar no te salva. La nieve, el agua y el viento confunden los sensores. Desde 1990, más de 350 embarcaciones pesqueras han desaparecido en esta zona. Algunas nunca enviaron una llamada de auxilio. Otras, como el Scandis Rose en 2019, se hundieron en cuestión de minutos, pese a estar equipadas con la tecnología más avanzada. Los investigadores hallaron solo restos dispersos y redes aún tensas, como si el mar las hubiera arrancado sin esfuerzo. Los seguros marítimos cobran hasta 3 veces más por operar en el Bering que en el Atlántico Norte. Y aún así, los barcos siguen saliendo. ¿Por qué? Porque aquí se capturan los mariscos más valiosos del mundo: el cangrejo real rojo, la platija gigante y el bacalao negro, especies que pueden valer millas de dólares por tonelada. Eli Sørensen lo sabía. Sabía que cada ola podía matarlo, pero también que cada red llena podía cambiar la suerte de todo un barco. Por eso, aunque la tormenta ya rugía sobre su cabeza, no pensó en huir, pensó en pescar. El 6 de marzo de 2012, los satélites meteorológicos de Alaska registraron algo inusual: una depresión atmosférica que se formó en menos de 6 horas, justo sobre el centro del mar de Bering. Los meteorólogos la bautizaron como la tormenta sin nombre, porque se originó tan rápido que no hubo tiempo de clasificarla. Fue una de las más intensas del siglo XXI.
La presión barométrica cayó a 944 milibares, similar a un huracán categoría 4, pero con una diferencia. No tenía un ojo visible, sino varios núcleos de rotación. Eso significa que los vientos podían cambiar de dirección sin aviso, atrapando a los barcos en un torbellino de corrientes contrarias. En la superficie, las olas llegaron a superar los 23 metros y las ráfagas de viento alcanzaron los 170 kilómetros por hora. Una combinación mortal. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos confirmó que durante ese episodio se hundieron 4 barcos pesqueros y se emitieron más de 30 alertas de emergencia en menos de 24 horas. El fenómeno fue tan violento que los sensores del NOAA registraron olas que viajaban a más de 80 kilómetros de su punto de origen. En otras palabras, una sola ola generada en el centro del Bering podía golpear barcos a decenas de millas de distancia. Los marineros que sobrevivieron describieron el ruido como un rugido metálico bajo el agua, un sonido que incluso los sismógrafos detectaron como vibraciones leves. No era solo viento, era energía concentrada, una pared de agua moviéndose a la velocidad de un tren. Y allí, en medio de ese caos, el Arctic Wind quedó atrapado. Mientras otros barcos recibían la orden de evacuar hacia el sur, su tripulación decidió aguantar. Las comunicaciones se cortaron poco después. El último mensaje del capitán fue corto, pero claro: seguimos en posición. Tenemos a un hombre afuera. Ese hombre era Eli Sørensen. Y mientras el resto del mar intentaba escapar, él enfrentaba la tormenta más violenta del año. Solo, cuando el viento alcanzó los 160 kilómetros por hora, el capitán del Arctic Wind ordenó cerrar la cubierta. Era la norma. En una tormenta así, nadie debía estar fuera. Pero Eli Sørensen no obedeció. Su red principal, una de las que contenía el cangrejo real rojo, había quedado trabada en el carrete. Si no la aseguraba, el barco perdería una captura de miles de dólares, y la embarcación corría el riesgo de volcarse por el peso del agua acumulada en el cable. Eli sabía que tenía menos de 3 minutos antes de que la siguiente ola barriera la cubierta. Con una cuerda atada al cinturón, salió al exterior. El viento era tan fuerte que no podía caminar recto. Avanzaba de lado, como si el aire lo empujara con una pared invisible. El mar de Bering no solo golpea con agua, golpea con hielo. Las gotas que caen sobre el casco se congelan instantáneamente, formando una capa de hasta 20 centímetros que puede duplicar el peso del barco. Por eso, los marineros deben romper el hielo a martillazos mientras navegan. Eli lo hacía con una barra de acero, asegurando los cabos, moviéndose entre la espuma helada que ya cubría los pies. El inclinómetro del barco, el dispositivo que mide la oscilación, marcó 39 grados de escora. A los 45, un barco de esas dimensiones puede volcar. El capitán gritó por radio: «Sørensen, vuelve ya o te matará a una ola». Pero era tarde. Una cámara de seguridad lo registró justo cuando una ola, más alta que el mástil, impactó de lleno contra la cubierta. El agua arrastró cajas, cuerdas y barriles. Eli desapareció de la imagen. En el puente, los monitores enloquecieron. Sin señal térmica, sin respuesta por radio, sin rastro. Durante 2 minutos y 3 segundos, el barco entero creyó que había muerto. En el mar de Bering, eso equivale a una condena segura. A esa temperatura, un ser humano pierde la conciencia en menos de 2 minutos. Pero cuando todos se resignaban, el micrófono de emergencia emitió una voz apenas audible entre el ruido del mar. Red asegurada. Era él. Aún estaba allí afuera, solo, en medio del infierno blanco. Cuando una ola te arrastra en el mar de Bering, no caes al agua, caes en un cuchillo líquido. El cuerpo sufre un shock térmico inmediato. El aire se corta,
Los músculos se paralizan y el cerebro entra en pánico. Eli Sørensen cayó sin gritar. Su cuerpo golpeó el agua a 1,7 grados Celsius. Los médicos del puerto de Dutch Harbor lo confirmarían después. Ningún ser humano debería sobrevivir más de 12 minutos en esas condiciones, incluso con traje térmico. Pero según el registro de la radio de emergencia, Eli estuvo 23 minutos en el mar antes de ser recuperado. ¿Cómo fue posible? El traje que llevaba era un modelo noruego, Mustang Survival Integrity 300, un equipo diseñado para operaciones árticas. Tiene una capa de neopreno que atrapa el aire y crea una pequeña burbuja térmica alrededor del cuerpo. Ese detalle puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, incluso con ese traje, el cuerpo pierde calor a una velocidad de 4 grados por minuto. A los 30 grados Celsius de temperatura corporal, llega la hipotermia severa. El corazón late más lento, los reflejos desaparecen y el cerebro empieza a alucinar. Los marineros que han sobrevivido describen esa sensación como una calma falsa, como si el mar te invitara a dormirte. Eli también la sintió. Dijo que en un momento pensó que todo había terminado, hasta que algo lo golpeó en la espalda. Era una de las boyas de su propia red. A pesar del frío, logró agarrarse. Tenía los dedos entumecidos, pero el aire atrapado dentro del traje lo mantenía a flote. Y contra todo pronóstico, el barco consiguió girar para buscarlo. Una maniobra arriesgadísima. En una tormenta de ese tamaño, girar una embarcación es casi una sentencia. Pero el capitán lo hizo igual. Cuando lo sacaron del agua, Eli no se movía. Su piel estaba gris, sus labios morados, y su temperatura corporal había bajado a 28 grados. Técnicamente, estaba muerto, pero su corazón seguía latiendo, apenas perceptible, como si el cuerpo se hubiera apagado, solo para esperar. Horas después, en la enfermería del barco, volvió a abrir los ojos. Su primera frase fue simple: ¿a cuántos metros llegó la ola? Ni él podía creerlo. Contra toda lógica, había sobrevivido al mar más frío y brutal del planeta. Girar un barco pesquero en plena tormenta del mar de Bering es una locura. Pero el capitán del Arctic Wind lo hizo igual. Sabía que si no lo intentaban, Eli moriría congelado. Y sabía también que esa maniobra podía hundirlos a todos. En condiciones normales, un pesquero de ese tamaño tarda varios minutos en girar 180 grados. Pero en medio de una tormenta con olas de más de 20 metros, esa maniobra se convierte en un suicidio técnico. Cuando el barco se cruza con la dirección del oleaje, el mar lo golpea de costado, generando una inclinación extrema llamada escora fatal. A los 45 grados de inclinación, el barco puede volcar. El inclinómetro del Arctic Wind llegó a marcar 43 grados. A bordo, los motores rugían al máximo, los tripulantes se aferraban a cualquier cosa fija y el casco crujía como si fuera madera. Una sola ola lateral más, y el barco desaparecería. Pero la suerte, por una vez, estuvo de su lado. Una ráfaga de viento opuesta empujó la embarcación justo en el momento crítico, enderezándola lo suficiente para estabilizar el timón. Esa ráfaga, según los registros del NOAA, alcanzó los 185 kilómetros por hora. Un golpe de viento tan potente que arrancó la grúa hidráulica de babor, lanzándola al mar como si fuera una lata vacía. Y fue ahí, entre los trozos de acero flotando, cuando uno de los marineros lo vio. Eli estaba aferrado a una boya naranja, completamente inmóvil, con el traje cubierto de hielo. El oleaje lo levantaba y lo hundía como un muñeco de trapo. El rescate fue una maniobra de segundos. Utilizaron una pértiga con gancho, aseguraron la cuerda y lo subieron por el lateral del casco. El viento arrancó la capucha térmica de su cabeza, y el médico de a bordo gritó que no había pulso. Pero al apoyarlo en cubierta, Eli tosió agua salada. Estaba vivo,
El capitán, con la voz quebrada, solo dijo: «Nadie sobrevive a eso». Tenía razón. En los registros del Servicio de Pesca de Alaska, no existe otro caso documentado de un hombre que haya permanecido más de 20 minutos en el mar de Bering y sobrevivido. Desde esa noche, el Arctic Wind fue conocido entre los marineros como el barco que engañó a la muerte. Cuando Eli Sørensen fue rescatado, los marineros pensaron que todo había terminado, pero en realidad, la historia más increíble comenzó después. En la enfermería del Arctic Wind, el médico de a bordo trataba de elevar su temperatura corporal con mantas térmicas y aire caliente. Tardaron 47 minutos en estabilizarlo. Su temperatura interna era de 28,1 grados Celsius, un nivel que en medicina se considera clínicamente incompatible con la vida. El corazón humano deja de latir a los 26, y sin embargo, Eli seguía respirando. Cuando lo revisaron por completo, notaron algo extraño. Su reloj de buceo, un Suunto de 9, usado por pescadores profesionales y buzos industriales, todavía funcionaba. El cristal estaba rayado, el metal deformado, pero el registro interno seguía activo. Y lo que mostraba no tenía explicación. El sensor térmico del reloj había marcado temperaturas de hasta menos 0,3 grados Celsius bajo el agua, algo físicamente imposible. El agua del mar se congela alrededor de los menos 1,8 grados Celsius, y el reloj no debería registrar valores por debajo de eso. Los ingenieros de Suunto lo analizaron semanas después y confirmaron: el sensor no falló. El dispositivo había estado en una zona donde el agua estaba súper enfriada, un fenómeno extremadamente raro que ocurre cuando el mar, bajo una presión enorme, baja de los 0 grados Celsius sin congelarse. Lo más impresionante vino después. El reloj registró una variación de presión que no coincidía con el oleaje superficial. Marcaba picos de hasta 2,7 bares, lo que significa que Eli fue arrastrado a casi 20 metros de profundidad antes de volver a subir. Ningún ser humano sobrevive a eso sin desorientarse o perder la conciencia. Pero Eli recordaba cada segundo. Dijo que sintió como si el agua lo empujara hacia arriba, en lugar de hundirlo. Los médicos lo sometieron a pruebas en el hospital de Dutch Harbor. Su nivel de ácido láctico, el indicador del esfuerzo físico máximo, era 4 veces más alto de lo normal, como si hubiera corrido un maratón mientras se congelaba. Y lo más desconcertante, su cuerpo no presentaba daños por hipotermia, solo marcas superficiales y un leve descenso cardíaco. Los científicos marinos explicaron el fenómeno como un caso de reflejo de inmersión extremo, una respuesta automática del cuerpo humano al agua helada que redirige la sangre hacia el corazón y el cerebro. Pero ni siquiera eso explicaba los 23 minutos. Nadie había sobrevivido tanto tiempo a 1,7 grados Celsius. En una entrevista posterior, Eli contó que mientras estaba bajo el agua, miró su reloj varias veces y veía cómo el segundero parecía moverse más lento. Años después, los físicos de la Universidad de Tromsø calcularon que, si el reloj realmente descendió 20 metros en una columna de agua superenfriada, la presión podría haber afectado el mecanismo interno y ralentizado el tiempo registrado durante segundos reales. En otras palabras, para el reloj, Eli estuvo menos tiempo bajo el agua del que realmente pasó. Y eso, en una tormenta donde cada segundo cuenta, pudo haber sido lo que lo salvó. Cuando le devolvieron el reloj, Eli lo guardó en una caja de madera y dijo algo que los médicos no olvidaron: «Ese reloj me mintió para que yo siguiera vivo». Desde entonces, el Suunto D9 de Sørensen se exhibe en el Museo Marítimo de Anchorage, con una pequeña placa que dice: «Detuvo el tiempo para salvar a su dueño». Cuando Eli Sørensen volvió a respirar con normalidad, lo primero que pidió fue su cuaderno. Quería anotar lo que recordaba antes de que se le borrara de la cabeza.
Lo que escribió desconcertó a todos. Había luz bajo el agua, azul, fuerte, como si el mar respirara. Los médicos pensaron que eran alucinaciones por la hipotermia. Pero cuando los investigadores del Arctic Wind analizaron la posición del barco y la hora exacta del accidente, descubrieron algo curioso. En esa zona del mar de Bering se habían registrado varias veces fenómenos de bioluminiscencia polar, una reacción natural que ocurre cuando ciertas especies de plancton son agitadas violentamente por las olas o las corrientes. Lo sorprendente es que esa noche, según los sensores de la NOAA, el nivel de actividad bioluminiscente fue el más alto en una década. Los satélites meteorológicos detectaron manchas de luz azul pálido bajo la superficie, extendiéndose por casi 12 kilómetros. Era como si el océano entero brillara desde adentro. Los científicos lo atribuyen a una proliferación del Noctiluca scintillans, también conocido como chispa de mar, un organismo microscópico que emite luz al contacto con el oxígeno. Cuando una ola rompe en plena noche, miles de millones de estos seres se iluminan al instante, creando un resplandor casi eléctrico. Pero el fenómeno suele durar solo unos segundos. Eli aseguró que duró varios minutos. Contó que mientras flotaba, veía destellos moviéndose debajo de él, como si el agua tuviera vida propia. Primero pensó que eran linternas del barco, hasta que notó que el mar entero vibraba, como si respirara. Dijo que esa luz no lo asustó, sino que lo hizo seguir despierto. Lo curioso es que no fue el único en verlo. Horas después, el radar costero de Dutch Harbor registró una anomalía lumínica reflejada en las nubes, visible incluso desde el aire. Un piloto comercial que volaba rumbo a Anchorage declaró haber visto una mancha azul brillante bajo el mar, justo en la zona del accidente. Fue tan intensa que los sensores de su avión la confundieron con un rayo. Los oceanógrafos del Instituto Polar de Fairbanks analizaron las coordenadas y descubrieron algo que podría explicarlo. Bajo el punto exacto donde cayó Eli, existe una corriente ascendente llamada Corriente de San Mateo, una columna de agua fría que transporta nutrientes desde el fondo del mar hasta la superficie. Cuando esa corriente choca con el oxígeno y las mareas, puede provocar una explosión masiva de plancton bioluminiscente. En resumen, Eli cayó justo encima de una tormenta de vida microscópica. Por eso los testigos dicen que el mar se encendió. No era magia ni misterio, era ciencia. Aunque para quien lo vivió desde dentro, debió parecer lo mismo. Desde entonces, los pescadores del Bering tienen una superstición. Dicen que cuando el mar brilla en azul eléctrico, alguien está luchando por volver a casa. Y a esa luz la llaman la señal de los que regresan. El Arctic Wind tardó 3 días en regresar a puerto. No por distancia, sino porque el barco ya no era el mismo. Las olas habían golpeado tanto que el casco presentaba 27 abolladuras estructurales. El radar principal estaba destruido y uno de los mástiles doblado como si fuera de aluminio. La antena satelital se había arrancado y los cables de acero de la grúa lateral aparecieron retorcidos como si los hubiera aplastado una prensa. El barco había resistido, pero apenas. Lo más inquietante fue lo que encontraron en los registros electrónicos. El sistema de posicionamiento GPS, un modelo Furuno SC50, de los más precisos del mercado, mostraba una trayectoria imposible. Durante la maniobra de rescate, el Arctic Wind se movió en línea recta contra las corrientes del norte, algo físicamente inviable con los motores a esa potencia. El ingeniero de a bordo revisó los sensores 3 veces. No había error. En condiciones normales, las corrientes del mar de Bering fluyen hacia el sudoeste, con una fuerza que puede arrastrar a un barco de 200 toneladas. Pero según los datos, el Arctic Wind avanzó a contracorriente durante 7 minutos. Algunos atribuyeron la lectura a interferencias magnéticas provocadas por la tormenta.
otros a un fallo de calibración. Pero el capitán, con 30 años de experiencia, dijo algo que quedó grabado en el diario de navegación. Nunca sentí el timón tan ligero. Era como si el mar nos dejara pasar. Cuando por fin llegaron a Dutch Harbor, los técnicos de mantenimiento confirmaron el daño. Las hélices presentaban microfisuras por torsión inversa, algo que solo ocurre cuando las corrientes empujan al barco desde abajo, en dirección opuesta al empuje de los motores. Un fenómeno tan raro que apenas hay una decena de casos documentados. Y aún así, el Arctic Wind logró regresar, con una sola pérdida humana potencial, que no fue tal, y con un barco que parecía haber sobrevivido a un bombardeo. Durante las reparaciones, un técnico encontró un detalle curioso. Uno de los sensores de profundidad seguía marcando actividad bajo el casco, como si algo metálico se moviera lentamente a unos 30 metros de profundidad. Pensaron que era un error residual, hasta que días después, la lectura desapareció por completo. Nadie supo qué fue. Pero desde entonces, cada vez que el Arctic Wind zarpa de nuevo, los nuevos tripulantes notan lo mismo. Cuando el barco cruza las coordenadas del accidente, el GPS pierde señal durante exactamente 23 segundos, los mismos que, según el registro, Ely pasó bajo el agua. El capitán nunca quiso corregirlo, solo dijo: «Quizás el mar aún recuerda lo que hicimos allí». Cuando el Wind llegó finalmente al puerto de Dutch Harbor, el muelle entero guardó silencio. No fue un recibimiento de celebración, sino de respeto. Habían regresado de un mar del que muchos no vuelven, y traían consigo algo más que una historia, una prueba de que la voluntad humana puede desafiar incluso al Bering. Ely Sørensen no recordaba gran parte del regreso. Pasó 3 días en observación, conectado a sueros y rodeado de médicos que todavía no comprendían cómo seguía vivo. Su temperatura corporal tardó más de 12 horas en normalizarse, pero cuando por fin se levantó, lo primero que pidió fue mirar por la ventana. El mar seguía allí, oscuro, inmenso, indiferente. Y Ely solo dijo una frase que nadie olvidó: «Sigue igual, nunca cambia». Los médicos del hospital de Dutch Harbor publicaron su caso en un informe médico titulado «Supervivencia prolongada en aguas polares subcríticas». Era la primera vez que se documentaba una resistencia humana de más de 20 minutos en agua por debajo de los 2 grados Celsius, sin pérdida neurológica permanente. El estudio fue revisado por el Journal of Polar Medicine y terminó siendo citado por la Marina de los Estados Unidos como caso excepcional de resistencia térmica. A partir de entonces, el nombre de Ely comenzó a circular entre los marineros del norte, primero como anécdota, luego como advertencia y finalmente como leyenda. Decían que aquel noruego se negó a obedecerle al mar y que el propio Bering, por alguna razón, decidió devolverlo. Pero más allá del mito, su historia sirvió para algo mucho más tangible. Después del incidente, los ingenieros navales noruegos actualizaron el diseño de los trajes térmicos, añadiendo una segunda capa interna de flotación inspirada en el modelo que Ely llevaba aquella noche. Hoy, ese diseño se usa en casi todas las flotas pesqueras del Ártico. En otras palabras, su error salvó vidas que nunca conocerá. Lo más curioso vino meses después, cuando el Arctic Wind fue revisado a fondo. Durante las inspecciones, los ingenieros encontraron micropartículas bioluminiscentes adheridas al casco, invisibles a simple vista, pero detectables con luz ultravioleta. Eran los mismos organismos que habían iluminado el mar durante la caída de Ely. Nunca antes se habían hallado en esa zona a esa profundidad. Los científicos concluyeron que la tormenta los había arrastrado desde el fondo del Bering, un fenómeno rarísimo que ocurre solo una vez cada varias décadas. Esa coincidencia reforzó la idea de que el mar entero había despertado aquella noche. Ely dejó de pescar un año después,
vendió su parte del barco y se mudó a un pequeño pueblo costero en el norte de Noruega. Nunca volvió a subir a una embarcación, ni siquiera como pasajero. Dijo que el mar ya le había dado todo lo que podía darle. Los tripulantes del Arctic Wind, sin embargo, siguieron navegando y juran que cada vez que cruzan la zona donde ocurrió la tormenta, el GPS falla, el radar se distorsiona y durante unos segundos se escucha un leve zumbido en los monitores, como si algo bajo el agua emitiera una frecuencia imperceptible, pero constante. Los marineros lo interpretan a su manera. Algunos dicen que es el eco de los sistemas eléctricos dañados. Otros prefieren pensar que es Illy, vigilando en silencio, asegurándose de que nadie más quede atrapado en la furia del Bering. Años después, un periodista de Anchorage lo encontró y le preguntó si creía que su supervivencia había sido suerte o destino. Illy no respondió de inmediato. Miró el mar, respiró profundo y dijo: «El mar no te salva, solo decide cuándo no matarte». Hoy, en el Museo Marítimo de Alaska, se exhibe una sección de la barandilla original del Arctic Wind. Está retorcida, oxidada, cubierta de sal. Al lado, una placa sencilla con 3 palabras grabadas: «Aquí se aferró Eli». Y debajo, una inscripción más pequeña, casi invisible, que dice: «El mar lo probó y lo devolvió». Desde entonces, cuando los barcos zarpan desde Dutch Harbor rumbo al norte, la tripulación lanza una cuerda al agua antes de iniciar la travesía. Es un gesto simbólico, una forma de recordar al hombre que se negó a entrar cuando todos se escondieron. El hombre que enfrentó la ola más alta del mar de Bering y ganó.